Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra reunión quincenal del Grupo de Interés en Medicina de Urgencias. Nos alegra mucho tenerlos acá en nuestra última charla del semestre. Hoy tenemos un tema muy interesante que sin duda aportará a nuestra formación práctica y clínica. Antes de iniciar, les recuerdo que al final de la sesión tenemos un espacio para preguntas y discusiones, que pueden poner las preguntas en el chat o también en la cajita de preguntas, que es donde está el triangulito, para que hagan las preguntas de manera anónima si quieren. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Ángela Sofía, quien nos hablará sobre el tema del paciente sobreanticoagulado. Ella es estudiante de medicina de la Fundación Universitaria San Martín y estudiante de octavo semestre. Le damos la bienvenida a Ángela y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, como ya me presentaron, mi nombre es Ángela Sofía Ortiz, estudiante de octavo semestre de medicina de la Fundación Universitaria San Martín, y el día de hoy voy a hablar sobre el enfoque del paciente sobre anticoagulado. El contenido de la charla del día de hoy, básicamente vamos a dar un poco de contexto y epidemiología, vamos a hablar sobre los factores de riesgo, un poco sobre anticoagulación y antiagregación, el cuadro clínico con el que estos pacientes nos van a llegar a urgencias, el manejo, la reversión y sus indicaciones, y vamos a abordar un poco sobre reinicio de anticoagulación. Entonces, a manera de introducción, lo primero que tenemos que saber es que actualmente ha aumentado la forma en la que el diagnóstico de enfermedades o eventos que requieran anticoagulación, como son la fibrilación auricular, los eventos tromboembólicos, y por lo tanto el uso de los anticoagulantes también ha aumentado en la última década. Con esto, también se ha experimentado una mayor prevalencia de los eventos hemorrágicos asociados, y de aquí surge el hecho de que el principal efecto adverso o la principal complicación asociada a estos anticoagulantes sean los sangrados, y otras complicaciones a las cuales nos podemos enfrentar son la sobredosis. Pero en esta charla, sobre todo, nos vamos a enfocar en los sangrados. En cuanto a la epidemiología, sabemos que alrededor de 228.600 visitas a urgencias en Estados Unidos están asociadas a complicaciones con anticoagulantes, de las cuales el 80% de estas están asociadas a hemorragias. Además, actualmente hay una poca disponibilidad de los agentes de reversión, ya que estos son medicamentos teóricamente nuevos, como por ejemplo los que se utilizan para revertir a los antagonistas de la vitamina K, que básicamente están en el mercado a partir desde 1940, lo cual vendría siendo un tiempo relativamente reciente. Uno de los medicamentos asociados a mayor incidencia de sangrado son los antagonistas de la vitamina K, es decir, la warfarina, de los cuales se ve que aumenta el riesgo si utilizamos estos medicamentos en conjunto con antiagregantes como por ejemplo la aspirina. En Latinoamérica también podemos apreciar que existen unos datos muy limitados, sin embargo, se puede apreciar que hay entre 1 a 3 millones de los pacientes que sufrirán hemorragias graves asociadas a anticoagulantes orales, y hay alrededor de 1.000 muertes asociadas a hemorragia intracraneal asociada a los anticoagulantes. Hablando como tal de los factores de riesgo, ustedes están viendo las imágenes aquí. Sí, sí No, se ve. Sofi. Es que aquí tengo una imagen, pero no sé si no se ve. No, no se está viendo. Ok, no importa. Entonces, si hablamos de los factores de riesgo, entonces lo primero que tenemos que hablar es que tenemos que individualizar a todos los pacientes. Entonces, ¿para qué los vamos a individualizar? Entonces, porque tenemos que seleccionar siempre el antiagregante que le sea indicado a este paciente. También es necesario estimar el riesgo trombótico y a la vez el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado, contamos con diferentes scores que nos permiten estimar este riesgo, como son Haslet y Atria, pero una premisa que es muy importante es que tener un alto riesgo de sangrado no me va a contraindicar la anticoagulación.
Por otro lado, hay que tener muy en cuenta con los pacientes que durante los 3 primeros meses es el tiempo en el que me van a presentar un mayor riesgo de sangrado. En la imagen que les trae aquí hablábamos como un poquito de los factores de riesgo, entonces esos factores en riesgo per se son básicamente que tengan una úlcera péptica activa, que tengan un sangrado previo menor a 3 meses, que hayan estado en estancia en UCI, que tengan una trombocitopenia menor a 50.000, que cursen con una enfermedad renal crónica o enfermedad hepática, enfermedades reumatológicas y además las edades avanzadas y el sexo masculino están muy asociadas como tal al uso, a los factores de riesgo pues que aumenten el sangrado. En cuanto a la cascada de coagulación, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que eso nos va a servir para entender un poquito más para entender un poquito más cómo funcionan los anticoagulantes. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración del endotelio o una alteración o daño del endotelio, entonces se va a activar la hemostasia primaria. Entonces, las plaquetas se van a unir a ese endotelio por medio de la activación o de la interacción entre el factor de von Willebrand y el GP2B3A, y eso me va a empezar a formar el tapón plaquetario. Y a partir de ahí ya se me va a formar la hemostasia secundaria, que es como toda la cascada de coagulación y que me van a fortalecer como tal el tapón plaquetario. Yo quiero ver si, porque no se están viendo las imágenes. ¿Quieres que te voy a presentar? Sí, por favor, porque no está. No sé por qué O no si quieres, salen las Ángela, abre el Ajá. PDF. Proyecta el PDF que desde ahí se ve bien. Un segundo. Ujú. Ahí están viendo. Eso, Cris, y si quieres darle de que ella lo pueda, ella tiene forma como de coger las diapositivas y irlas pasando ella misma. ¿Cómo hago eso? Espérate. Ay, yo no sé eso cómo se hace. Pero no, yo soy Ah, bueno, buena, yo soy buena. dale, ella te Yo se avisa. las voy pasando al tiempo. O tú sabes cómo. Oh, ahí está, mira, era con Teams que nos dejaba, pero ese no lo veo. Pero dale, Ángela, que vas bien, listo, continúa. Listo. Entonces, ya como hablando como tal de la cascada de coagulación que haría parte de la hemostasia secundaria, entonces nosotros nos ubicamos en que eso tiene una fase inicial en donde el factor tisular se une al factor 7 activado y eso me va a activar al factor 10 y que este a su vez me activa pequeñas cantidades de protrombina que me van a activar pequeñas cantidades que me van a generar pequeñas cantidades de trombina. Esa trombina se me va a unir al calcio y a fósforo y que a su vez me van a activar en la fase de amplificación el factor 9, el factor 10, el factor 9, el factor 11, el factor 7 y el factor 5 y a las plaquetas, que ya como tal, estos me terminarían activando el factor 10 y generándome el complejo protrombinasa, que es el encargado de pasar esa protrombina y trombina y generarme grandes cantidades ya para que el fibrinógeno me pase a fibrina. Entonces, eso es básicamente el modelo actual de la cascada de coagulación y que nos sirve como para comprender cómo funcionan los anticoagulantes. Siguiente.
Listo. Entonces, al momento de hablar de anticoagulación, nos referimos a todas esas mecanismos, ya sean farmacológicos o mecánicos, que me inhiben el funcionamiento normal de la cascada de coagulación y que me disminuyen o me inhiben totalmente la producción de trombina. Entonces, esto va a estar indicado en aquellos pacientes que tengan eventos tromboembólicos, como son la fibrilación auricular, el reemplazo de válvulas cardíacas, el TBP, el TEP o el ACV. Y lo que evita es que se me forme o que se me extienda un trombo alrededor de la circulación. Entonces, acá tenemos a los siguientes anticoagulantes. Están los antagonistas de la vitamina K, que vendría siendo la warfarina, la cual me inhibe el complejo 1 de la vitamina K epóxido reductasa y lo que me va a hacer es que me disminuye todos los factores que son dependientes de la vitamina K, o sea, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Por otro lado, tenemos las heparinas, heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular, que se van a encargar de inhibir la trombina e inhibirme el factor 10 por medio de mecanismos dependientes de la antitrombina. Luego están los inhibidores directos de la trombina, que son dabigatran, vivalirudina y argatroban. Y por último, los inhibidores de la 10A, que son el rivaroxaban, apixaban, endoxaban, y los inhibidores, es un inhibidor catalítico de la 10A, del factor 10A, el fondaparinux. Listo. La antiagregación como tal va a ser ese proceso por el cual no se va a permitir que las plaquetas se activen o se unan para que no se forme un trombo como tal. Eso me inhibe todas las vías de agregación como son la COX-U, la COX-1 o la P2Y12 y va a estar pues indicada en aquellos pacientes que tengan infartos agudos previos, que tengan eventos cerebrovasculares isquémicos, entre otros. Entonces tenemos los inhibidores irreversibles, que son prasugrel, clopidogrel y aspirina, y ya tenemos por otro lado los que son inhibidores reversibles, y un inhibidor irreversible, perdón, que es el ticagrelol. Bueno, hablando de los medicamentos más utilizados el día de hoy, están los DOAC, ¿cierto? Que son los más actuales y los que más se han utilizado, justo por encima de los inhibidores de la vitamina K, de los antagonistas de la vitamina K, perdón, y lo cual se puede apreciar en este estudio de acá, que básicamente no ha demostrado que hay inferioridad frente a la prevención de eventos trombóticos entre uno u otro. Lo que sí se ha demostrado es que hay un menor riesgo de eventos hemorrágicos fatales cuando se usan DOACs por encima de la warfarina. Esos eventos hemorrágicos fatales serían las hemorragias intracraneales, pero sí los DOACs me aumentan el riesgo de sangrado no mayor, que es el sangrado gastrointestinal, sobre todo si hablamos de rivaroxaban, que sería el que más me produce hemorragias gastrointestinales por encima del dabigatran y el apixaban. Entonces, el paciente que nos va a llegar a urgencias por un sangrado asociado a anticoagulantes, su clínica va a depender mucho de la severidad del sangrado. Entonces, puede empezar de cosas muy sencillas hasta alteración del estado hemodinámico y alteración del estado de conciencia. Entonces, el paciente puede tener palidez mucocutánea, la piel fría, puede estar diaforético, puede tener taquicardia, hipotensión, y ya tenemos los síntomas específicos dependiendo de la patología del sangrado. Entonces, si tenemos un sangrado gastrointestinal, es un paciente que puede tener hematoquexia, hematemesis, melenas. Si es un sangrado intracraneal, hablamos de un paciente que tiene una cefalea con una cefalea aguda, que puede presentar vómito en proyectil, convulsiones. El sangrado genitourinario puede estar asociado a hematuria, dolor lumbar, el músculo esquelético con hematomas expansivos o un descenso de la hemoglobina que no esté explicado por ninguna otra causa. Y las mucocutáneas son pacientes que pueden llegar con epíxtasis prolongada o con sangrado que no controle. Listo. En cuanto al manejo, lo primero que vamos a hacer es
evaluar si el paciente está estable hemodinámicamente. Y hacemos la evaluación primaria que le hacemos pues a los pacientes, cumplimos con todo el XABCD. Entonces vamos a valorar vía aérea, vamos a valorar respiración, circulación. También, si se puede, si es posible, tenemos que hacer control del sangrado con medidas locales. Estos pacientes se manejan con dos vías intravenosas. En cuanto a después de ya haber manejado y haber estabilizado al paciente, entonces se le vamos a pedir los laboratorios, le tenemos que poner líquidos, si es necesario, pues le ponemos productos sanguíneos, evaluamos todas las comorbilidades y evaluamos la necesidad de reversión y ya vamos a ir desglosando poco a poco cada una de estas estrategias de manejo. Entonces, cuando el paciente llega, entonces nosotros tenemos que hacer una adecuada anamnesis. Consiste en evaluar y establecer muy bien los antecedentes que tiene nuestro paciente. Entonces, si el paciente, nos preguntamos primero si el paciente está anticoagulado. Sí, eso es una bandera roja y lo que nosotros tenemos que preguntarnos es el tipo de anticoagulante, la dosis, la hora de la última toma y cuando lo tengamos, evaluar el INR. ¿Esto para qué nos sirve? Porque vamos a determinar la necesidad de suspensión y la necesidad de reversión. También vamos a identificar ciertas características del sangrado. Entonces, primero, determinar si el sangrado efectivamente está asociado a la anticoagulación, cuál es la localización de ese sangrado y cuál va a ser la causa. Y finalmente, clasificar el sangrado, si es un sangrado mayor que amenaza la vida, un sangrado mayor que no amenaza la vida o es un sangrado no mayor. Entonces, un sangrado mayor o hemorragia potencialmente mortal lo clasificamos como un sangrado que está ubicado en un sitio crítico, que ya veremos cuáles son, un descenso de la hemoglobina de 2 gramos por decilitro de un valor basal que tengamos, que el paciente haya requerido transfusión de, algunas literaturas dicen que sea de por lo menos 2 unidades, que requiera una intervención quirúrgica o una intervención urgente y que el paciente esté con inestabilidad hemodinámica. Listo. Al paciente le vamos a pedir ciertos laboratorios. ¿Podrías regresar la diapo, por favor? Listo. Algo que me faltó acá es hablarles sobre los sangrados de sitio crítico. Entonces, decimos que un sangrado es de sitio crítico cuando se ubica en la región intracraneal, ocular, si está ubicado en otras partes del sistema nervioso central, como por ejemplo la columna vertebral, si está asociado a un taponamiento pericárdico, hemotórax, un sangrado de la vía aérea o sangrado en extremidades que puede observarse con un síndrome compartimental. Ahora sí, ya con los laboratorios, entonces, los laboratorios iniciales que nosotros le vamos a pedir, entonces, es para todos los pacientes hematocrito y hemoglobina. Eso nos va a permitir y determinar si el paciente está cursando con una anemia. El hemograma es sobre todo fundamental para evaluar la trombocitopenia asociado al uso de heparinas y el INR y el PT nos van a servir o van a ser útiles para, sobre todo, los pacientes que están anticoagulados con warfarina o con dabigatran. En cuanto a las imágenes, hay que ser muy claros en que las imágenes van a ser y tienen que ser orientadas de acuerdo a la clínica. Entonces, dependiendo de la etiología del sangrado, yo le voy a pedir al paciente un TAC de cráneo o unos rayos X de tórax o un ecocardiograma, una endoscopia o un TAC de abdomen. O sea, esas son las imágenes, pero siempre hay que hacer énfasis en la etiología del sangrado para poder pedirlas. Listo. Entonces, en cuanto al manejo del sangrado no mayor, entonces la principal medida es las medidas locales cuando sea posible. Hay que individualizar al paciente para saber si puedo o no continuar, si tengo o no que descontinuar el anticoagulante. Entonces, yo voy a analizar ciertas cosas. Entonces, ¿cuándo lo descontinúo? Cuando necesito procedimientos invasivos, cuando el paciente está sobre anticoagulado
y cuando necesitan transfusión. Esas son las 3 indicaciones para descontinuar el anticoagulante en un sangrado no mayor. En el caso del sangrado mayor, entonces sí o sí yo debo suspender la anticoagulación. También tengo que asegurar una reanimación hídrica. Está recomendado hacerlo con lactato de Ringer o solución salina al 0.9%, pero nos hacen la precaución sobre la sobrecarga de líquidos, y además si usamos solución salina a grandes dosis tenemos que tener cuidado con una acidosis hiperclorémica, entonces estar vigilando todos esos efectos. Corregir la hipotermia y la acidosis si se llega a presentar. También tener en cuenta que en aquellos pacientes que tienen disfunción renal, estos corren el riesgo pues de generar coagulopatías urémicas, y en estos pacientes está indicado el uso de desmopresina o está como recomendado según disponibilidad. Además, vamos a realizar transfusión en el caso de que haya hemoglobina, tengamos una hemoglobina menor de 7 o una hemoglobina menor de 8. En el caso de síndrome coronario agudo, vamos a transfundir glóbulos rojos. Si tenemos una trombocitopenia menor a 50.000, hacemos transfusión de plaquetas y de crioprecipitados en el caso de un fibrinógeno menor de 100. Y se realizaría la reversión. Entonces, ¿cuáles van a ser esas indicaciones para la reversión? Primero, que tenga un sangrado mayor, un sangrado en sitio crítico, que esté inestable hemodinámicamente y que necesite cirugía urgente. Pero además se considera otra indicación que el paciente esté anticoagulado con warfarina y que presente un INR alto. En esta tablita de acá nos sirve es para tener en cuenta que todos los medicamentos que nosotros vamos a ver tienen una vida media. Entonces, nosotros tenemos que determinar y saber que esa vida media nos va a ayudar a establecer el estado de anticoagulación. Es decir, mi paciente sí está anticoagulado o ya el efecto anticoagulante no me está generando el sangrado. O sea, si ya me pasó mi tiempo de eliminación, ya no tengo por qué pensar que ese sangrado está asociado al anticoagulante. Aquí vamos a observar que cada uno de los medicamentos que tenemos va a tener un agente reversor y que es lo que mencionábamos anteriormente, que todos tienen su tiempo de vida media y que dependiendo de eso vemos si ya les damos o no les damos el anticoagulante. ¿Sí, por favor? Voy, que no pasa. Listo, ¿con qué agentes reversores contamos? Tenemos el complejo protrombínico, que en este tenemos el de 4 factores, el de 3 factores. El que está más disponible en nuestro medio es el de 4 factores. Y también tenemos los como agentes reversores, la vitamina K, el plasma fresco congelado, indazizumab, andexanet alfa, sulfato de protramina, desmopresina, las transfusiones plaquetarias y los antifibrinolíticos. Entonces vamos a ver en qué casos utilizamos cada uno de estos. El complejo protrombínico lo dividimos en dos, en el no activado y el activado. El no activado es el de 4 factores en los que tenemos los factores dependientes de vitamina K, que lo conocemos como octaplex, y cuya presentación es de 500 a 1000 unidades internacionales con una concentración de 25 unidades mililitro. El de los 3 factores tiene los mismos, excepto el factor 7, y que lo conocemos como profilnin, y tiene presentaciones de 500, 1000 y 1500 unidades internacionales con una concentración de 50 a 1000 unidades por mililitro. Luego tenemos al factor ya activado, que la diferencia con los otros es que tiene concentraciones del factor 7 activadas y que lo conocemos como FEIBA, y que tiene presentación de 500 a 1000 unidades con una concentración de 50 unidades por mililitro.
Además, sabemos que las contraindicaciones para estos medicamentos es que tenga un evento trombótico o tromboembólico, que tenga una condición protrombótica conocida o que haya tenido una cirugía mayor en las últimas 6 semanas. En el caso del uso de anticoagulantes orales, es muy importante saber que hasta el momento son los medicamentos más seguros que existen. Sin embargo, estos nos presentan un reto clínico porque primero hay muy pocos agentes reversores disponibles y es muy difícil el acceso a estos, y también que es muy complicado determinar el estado de anticoagulación con estos medicamentos. Por ejemplo, para determinar este estado se dice que requerimos más o menos, el medicamento requiere 5 vidas medias para eliminarse del cuerpo, pero que a partir de las 24 horas se dice que el medicamento ya no tiene un efecto anticoagulante que me justifique el sangrado y por lo tanto una reversión. Entonces, en el caso del dabigatran, este tiene una eliminación de 2 a 17 horas, rivaroxaban entre 5 a 9 horas, apixaban entre 8 a 15 horas y endoxaban entre 6 a 11 horas. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la alteración de la función renal, ya que hay medicamentos que tienen una eliminación renal mucho mayor a la de otros, como es en el caso del dabigatran, que se va a eliminar de forma más lenta en aquellos pacientes que tengan alteraciones renales en comparación a otros medicamentos como el endoxaban, el rivaroxaban y el apixaban. Entonces, en el caso del dabigatran, nosotros tenemos el idarucizumab, que vendría siendo el agente reversor, el cual está evaluado por este estudio y que es un anticuerpo monoclonal, el cual demostró que alrededor del 68% de los pacientes disminuyeron o se cesó la hemorragia en las primeras 24 horas. Esto utilizando una dosis de 5 gramos intravenosos y entonces este es el medicamento que tenemos disponible para el dabigatran. Su presentación es de 2.5 gramos en 50 mililitros y la precaución que tenemos que tener con este medicamento es el riesgo tromboembólico. También es muy importante tener en cuenta que con el dabigatran, si tenemos unos tiempos de coagulación normales, se descarta completamente que el sangrado está asociado a la anticoagulación por este medicamento, y que hay algunas literaturas que hablan sobre la diálisis, que es el único de estos que puede ser dializable, pero esto puede ser muy, muy debatible. Entre otras de las alternativas que tenemos para el dabigatran, entonces está el complejo protrombínico activado en dosis de 50 a 80 unidades por kilo, o el de 4 factores en dosis de 25 a 50 unidades por kilo, o la dosis estándar de 2000 unidades. Para el caso de la bivalirudina y el argotraban, no se conoce como tal agentes específicos que ayuden a la reversión. Entonces, únicamente tiene un agente reversor, el dabigatran. Bueno, para el caso de los inhibidores del factor 10A, contamos con el agente reversor Andenex-alfa. Este medicamento viene en la presentación de un polvo liofilizado de 200 miligramos y fue evaluado en este estudio, en el cual pues se evaluó las hemorragias mayores o potencialmente mortales asociadas a apixaban y rivaroxaban. Entonces, se comprobó pues su eficacia frente a estos medicamentos. Si quieres puedes acercar a la tablita que está ahí. Gracias. Entonces, se dice que las dosis van en dosis bajas y dosis altas. Todo depende del tiempo y de la dosis. Entonces, para el caso del rivaroxaban, si la última toma fue en menos de 8 horas, si fue una dosis menor a 10 miligramos, le vamos a dar una alta dosis, y si es una dosis de mayor de 10 miligramos, entonces le vamos a dar una alta dosis. Si la toma del medicamento superó las 8 horas, le daremos en baja dosis. Si en el caso del apixaban
Si la dosis es menor a 5 miligramos y la toma fue inferior a las 8 horas, entonces vamos a darle una dosis baja, y en el caso de que la dosis sea mayor a 5 o sea desconocida, daremos una dosis alta. Para la Apixaban, si ya la toma superó las 8 horas, ya no está indicado darle agente reversor, entonces es básicamente eso. ¿Cómo son las dosis bajas y las dosis altas? Decimos que una dosis baja es aquella de 400 miligramos intravenosos en un tiempo de 30 miligramos por miligramos minuto, que después vamos a continuarla con una infusión de 4 miligramos minuto por 120 minutos. Y la dosis alta es esa de 800 miligramos intravenoso, también en un tiempo de 30 miligramos minuto, y que luego la continuaremos con una infusión de 8 miligramos minuto por 120 minutos. Ya lo puedes alejar. ¿Cuáles van a ser los riesgos asociados a el Andexanet? Entonces son los sofocos, fiebre y los eventos tromboembólicos. Para el caso del Fondaparinux se dice que hay muy pocos estudios pues que me hablen sobre sobre agentes que me reversen este medicamento, pero dice que el complejo protrombínico activado puede revertir parcialmente la acción de este medicamento. Otras alternativas con las cuales contamos es el de 4 factores en la misma dosis en la que ya habíamos dicho anteriormente. Listo, en el caso de la warfarina hay que tener en cuenta de que esa tiene un alto riesgo de sangrado y que por lo tanto nosotros tenemos que medir, o el valor que vamos a tener muy en cuenta en el caso de la warfarina es el INR. ¿En qué casos vamos a revertir? Entonces en pacientes que tengan sangrados mayores, en sitio crítico y todo lo que ya decíamos, pero que puede también tener el INR por encima de 1,6 o en otras literaturas se habla de que puede ser de 2. Y siempre lo vamos a hacer en terapia combinada. ¿En qué consiste básicamente la reversión? En el uso de vitamina K y el complejo protrombínico de 4 factores. Entonces, la vitamina K, que la conocemos como fitonadiona, su presentación es de 10 miligramos por mililitro, o también viene en vía oral, que son tabletas de 5 a 10 miligramos, y en el caso pues de aplicarlo intravenoso lo vamos a dar en una dosis de 1,25 a 10 miligramos por una infusión de 20 a 60 minutos. La vitamina K hace un descenso del INR lento, es decir, en 24 horas. Por eso vamos a hacer la medición en alrededor de 2 a 24 horas, y dependiendo de los valores del INR, nosotros vamos a considerar repetir la dosis. Este medicamento, pues la vitamina K es muy seguro y porque tiene un bajo riesgo trombótico, entonces por eso es muy preferido. ¿Cuáles son los efectos adversos? Entonces puede generar anafilaxia o puede generar una resistencia temporal a la warfarina, ya que tiene un efecto a largo plazo. El otro medicamento, que es el de los 4 factores, entonces en este medicamento tenemos que tener en cuenta que se puede aplicar de 2 formas. Entonces, de la forma en dosis fija o dependiendo del INR. Entonces, la dosis fija, nosotros determinaremos si el paciente está cursando con una hemorragia intracraneal o no. En el caso de que no, le vamos a dar una dosis fija de 1000 unidades, y en el caso de que esté cursando con una hemorragia intracraneal, esa dosis puede ir entre 1500 a 2000 unidades. Y ya la dosis dependiendo del INR, entonces, si tenemos un valor de INR que va de 2 a 3, aplicamos de 25 unidades por kilo. Si tenemos un valor que va de 4 a 6, entonces aplicamos 35 unidades por kilo. Y si este valor me supera los 6, ya aplicaríamos 50 unidades por kilo. Este complejo me disminuye rápidamente el INR, entonces tenemos que medirlo también. Se mide cada 30 minutos y repetiremos la dosis si este persiste elevado.
El de 4 factores se prefiere sobre todos los demás. Si no está disponible, podemos utilizar el de 3 factores. Y lo que se dice es que no podemos utilizar el complejo protrombínico activado porque este está asociado a un alto riesgo trombótico. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con la warfarina es que podemos tener un INR supraterapéutico sin necesidad de sangrado. En ese caso, nosotros decidimos enviarle vitamina K oral dependiendo de los valores de INR. Entonces, yendo desde el caso más grave, al menos si tenemos un INR por encima de 10, entonces nosotros tomamos la decisión de detener primero la warfarina y darle una dosis de vitamina K oral que puede ir de 5 a 10 miligramos. Posterior a eso, monitorizamos el INR cada 24 a 48 horas y tomamos la decisión de si sí o no repetir la dosis, dependiendo pues de si se logra o no un rango terapéutico. En el caso de tener un INR que está entre 5 a 10, entonces vamos a tomar la decisión de también detener la warfarina, pero podemos considerar si iniciamos o no vitamina K oral. En el caso de que sí lo decidamos, se la vamos a dar a dosis bajas, entre 1 a 2,5 miligramos, y tenemos que evaluar el INR a las 24 horas y este tiene que haber descendido. Y ya el último caso es que el INR sea menor a 5. En ese caso, nosotros decidimos omitir una dosis de warfarina, evaluamos constantemente el INR y ya decidimos si ajustar la dosis total semanal si es que el paciente pues lo requiera. En el caso de las heparinas, entonces es muy importante evaluar el tiempo de acción. Las heparinas de bajo peso molecular tienen un tiempo de acción de aproximadamente 24 horas, pero después de las 12 horas decimos que ya su efecto no justifica el sangrado y que por lo tanto no se revierte. En el caso de las heparinas no fraccionadas, estos tienen un tiempo de acción mucho más corto. Entre 2 a 5 horas ya me completan las 5 vidas medias necesarias. Entonces, ya después de este tiempo tampoco se considera como realizar la anticoagulación, la reversión, perdón. Entonces, ¿con qué vamos a revertir las heparinas? Vamos a utilizar el sulfato de protamina. Este viene en una presentación de ampollas de 10 miligramos. Si quieres también puedes acercar esa tablita, por favor. Entonces, la administración de sulfato de protamina va a depender de si tenemos la heparina de bajo peso molecular o la heparina fraccionada. La primera tablita es la de heparina de bajo peso molecular. Si la dosis fue administrada hace menos de 8 horas, entonces nosotros le aplicamos 1 miligramo por cada 100 unidades por cada 100 unidades o por cada miligramo de enoxaparina, o podemos tener una dosis fija de 50 miligramos. Si fue entre las 8 a las 12 horas, administramos entre 0,5 miligramos o la dosis fija de 25 miligramos. Y por encima de 12 horas, era lo que decíamos, ya no se tiene que aplicar agente de reversión porque ya no va a haber efecto. Para el caso de la heparina no fraccionada, entonces si la aplicación fue inmediata, entonces le damos una dosis de 1 miligramo por cada 100 unidades o una dosis fija de 25, y si fue entre 30 minutos a 2 horas, le vamos a aplicar 0,5 miligramos o dosis fija de 10 miligramos. Si este fue en mayor de 2 horas, entonces aplicamos a 0,25 miligramos o dosis fija de 10 miligramos. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener en cuenta con el uso de protamina? La coagulopatía secundaria sobredosis o aquellos pacientes que tengan alergia al pescado o a la insulina o que tengan vasectomía. Bien.
Listo, siguiendo con los antiagregantes plaquetarios, entonces también tenemos que tener en cuenta el tiempo de antiagregación, que para la aspirina, el clopidogrel y ticagrelol, este va a ser de 4 a 5 días, y en el caso de prasugrel es de 7 días. ¿Qué agentes reversores vamos a tener? La desmopresina, que no está muy disponible. También tenemos la opción de transfusión plaquetaria o los antifibrinolíticos. Puede ser. Listo, en el caso de la desmopresina, lo que esta hace básicamente es que me mejora la adhesión plaquetaria y viene en una presentación de ampollas de 4 miligramos por mililitro con una dosis de 0,3 a 0,4 microgramos por kilo dosis. ¿Cuáles van a ser sus efectos adversos? La retención de líquido o el edema pulmonar. Para la transfusión plaquetaria, hablamos de que les vamos a dar una dosis de hasta 1 unidad porque no se ha demostrado que uso de más unidades me representen un beneficio para los pacientes y tenemos como efectos adversos la sobrecarga del volumen, anafilaxia, hemólisis, lesión pulmonar o infecciones. En el caso de los antifibrinolíticos, entonces tenemos el ácido tranexámico, que básicamente viene en una presentación de 100 miligramos por mililitro y su dosis es en bolo de 1 gramo o de 100 miligramos por kilo. ¿Cuáles van a ser los efectos que podemos presentar? Anafilaxia, riesgo tromboembólico o trastornos visuales. La otra opción que nos presentan es el ácido aminocaproico. Sin embargo, diferentes estudios dicen que este me aumenta mucho el riesgo de tromboembolismo pulmonar y por lo tanto no está muy recomendado su uso en la práctica médica. Bueno, ahora hablando como un poco de cómo vamos a reiniciar la anticoagulación, lo primero es que tenemos que individualizar el caso de todos los pacientes. No vamos a reiniciar la anticoagulación hasta que nos aseguramos de que tengamos una hemostasia efectiva y una estabilidad hemodinámica. En el caso del sangrado gastrointestinal, tenemos que evaluar el riesgo trombótico. Si tenemos un alto riesgo, puede ser entre 4 a 7 días y en otras guías hablan entre 7 a 15 días. Y si tenemos un bajo riesgo, lo podemos reiniciar entre las 2 a 6 semanas. En el caso de hemorragia intracraneal, se lo puede iniciar entre los 10 a los 39 días y entre las 7 a 8 semanas en aquellos pacientes que tengan fibrilación auricular. Bueno, en resumen, pues eso, gracias. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer con nuestros pacientes es determinar si hay algún sangrado mayor. En el caso de que consideremos que hay un sangrado mayor, entonces, que no hay un sangrado mayor, perdón, que es el lado amarillo, entonces nosotros nos vamos a preguntar si el paciente requiere intervención quirúrgica o requiere transfusiones. Si no lo requiere, entonces nosotros continuamos con la anticoagulación normal e iniciamos otras medidas de control. En el caso de que sí lo requiera, vamos a detener la anticoagulación e iniciamos las medidas pues, que requiera el paciente. Pero si nos enfrentamos a un paciente que tenga un sangrado mayor, nosotros nos preguntamos si está en un sitio crítico y si me amenaza la vida. Si la respuesta es no, yo voy a parar el anticoagulante y voy a evaluar y controlar otros tipos de factores. Si la respuesta es sí, yo paro el anticoagulante e inicio reversión. Después de que yo haya iniciado la reversión y que ya mi paciente alcance como la estabilidad, nosotros vamos a evaluar si el paciente, puedes bajar un poco, por favor. Eso, gracias. Nosotros vamos a evaluar si el paciente en realidad se beneficia de continuar o no anticoagulado. En el caso de que esa respuesta, después de un consenso entre el equipo médico, se decida que no se va a continuar con la anticoagulación, se suspende. En el caso de que el paciente sí requiera la anticoagulación, nosotros tenemos pues, cumplir con una serie de criterios que eran más o menos los que hablábamos anteriormente para poder reiniciar esa anticoagulación. Listo.
¿qué tenemos en el futuro? Entonces, se está hablando del medicamento, de este medicamento que es siraparantad, que básicamente es un catión sintético pequeño que lo voy a utilizar con DOAX y las heparinas en sobredosis por rivaroxaban, apixaban, endoxaban y dabigatran, y que se ha demostrado que reduce el sangrado tras 30 minutos de su administración en ratoncitos. Entonces, en el momento estamos a la espera de más estudios para poder evaluar si este medicamento puede o no entrar al mercado. Listo. Y como conclusiones finales, tenemos que el sangrado severo asociado a anticoagulantes aún representa un reto clínico para el mundo en general y en Latinoamérica debido a su baja disponibilidad, a que me representa una alta morbilidad y una alta mortalidad, y que es muy poco el acceso a los agentes de reversión. También hay que llevarnos la premisa de que estabilizar al paciente prima sobre la reversión. Yo primero tengo que asegurarme de que mi paciente esté estable hemodinámicamente para después pensar en si lo voy a revertir o no, que es lo que básicamente estábamos hablando. Tener muy en cuenta las indicaciones para la reversión, que sea un sangrado que me amenace la vida, sangrado mayor en sitio crítico que requiera una intervención quirúrgica, y también que los sangrados leves o controlables no van a necesitar de agentes reversores. Y finalmente, que la decisión de reanudar como tal la anticoagulación me va a requerir un balance que sea muy cuidadoso entre ese riesgo trombótico y el riesgo de una hemorragia, y que va a tener que hacer un consenso con todos los médicos que estén a cargo del paciente. Y eso sería básicamente lo que traía para el día de hoy. Bueno, Ángela, excelente presentación. Muchísimas gracias por disponer de tu tiempo. A Santiago, que fue el asesor, no sé si tienes algunos comentarios del doctor Manuel, si alguno tiene alguna pregunta para resolver, los micrófonos son de ustedes. Dale, Santi. Bueno, primero, buenas noches a todos. Felicitar a Ángela por la presentación y por atreverse a hacer la presentación también. Y yo sé que es duro y miedoso uno hacer este tipo de exposiciones pues con un público grande y todo, ¿cierto? Pero yo creo que eso, lo que dijo Manuel en estos días, eso es lo que nosotros queremos en este grupo, o sea, que no seamos siempre hablando residentes, que no sea siempre hablando los especialistas, que no sean siempre con los invitados, sino que sean ustedes mismos los que estén haciendo este tipo de presentaciones, obviamente con la asesoría pues de ya sea residentes o ojalá con los especialistas, para tener esta ayuda, ¿cierto? Porque la idea de este grupo es para ustedes, no es quién trae a quién o algo, ¿cierto? Es la finalidad de este grupo, ¿cierto? Ángela, te felicito. Creo que hiciste una presentación muy buena, te desenvolviste muy bien durante toda la charla y me gustó bastante. No sé, de pronto si alguno tiene como alguna pregunta o alguna duda para terminar como de resolver este tema, o el profe Manuel si tiene alguna inquietud o algo. Hola a todos, buenas noches. No, resolvamos dudas primero. Si alguno tiene por ahí alguna duda o le quedó algo no claro de la presentación que hizo la compañera. Pues yo creo que como complementando algo de Ángela, muy importante es saber qué tipo de medicamentos tenemos nosotros en Colombia, ¿cierto? Que nos hablan pues, del Andexanet, de los otros, pues del Octaples, ¿cierto? Pero lo importante es la disponibilidad que nosotros vamos a tener de estos medicamentos en muchas instituciones, principalmente pues el Octaples pues que la tenemos en la mayoría de las instituciones, pero el Andexanet pues que son escasos las instituciones que la pueden tener, o si es que las tienen, o si es que está actualizado ya en Colombia. Entonces tener muy en cuenta ese tipo de manejos, y los otros son los manejos adicionales y obviamente con la evidencia que se tiene del mismo. No hay preguntas en el chat.
Yo no alcanzo a ver la verdad. Profe, acá nos hacen un comentario. Alexis nos dice, muy buen contenido, muy organizado. Como dato importante, hay que tener en cuenta la causa para detener o revertir la anticoagulación y asimismo el momento de reanudarla. Por ejemplo, en las pacientes con válvula mitral mecánica y considerar la terapia puente y los valores metas para patologías de anticoagulación como las válvulas y FA. Entonces, para finalizar, a la compañera muy bien, felicitaciones. Santiago, muchas gracias por la asesoría. Lo que les dice Santiago es cierto, muchachos. A ver, yo ya estoy en un nivel en que les voy a ser muy sincero. A mí no me interesa saberme la dosis del andexaned alfa, tampoco del indarizumab, porque yo no manejo eso. En la única institución que yo tuve la fortuna de manejar andexaned fue en la Shayo durante mi formación como especialista y nunca la utilicé. Yo es altamente probable que crea que el 99% de ustedes jamás los va a utilizar. Pero ustedes son muy de malas porque ustedes están en formación y en los exámenes de admisión probablemente se los pregunten, ustedes las van a tener que saberse lastimosamente y las indicaciones, la verdad. Pero como se los dice Santiago, es que la disponibilidad de esos medicamentos es realmente muy rara. Lo más factible que nosotros tenemos es el Octaplex y eso, que las instituciones lo restringen demasiado por el alto costo. Una reversión de una anticoagulación con Octaplex, bajita la mano, puede salir en 7, 8 millones de pesos. Bajita la mano. Entonces, es un medicamento de muy alto costo, que hay instituciones que lo restringen mucho para ciertas condiciones bien particulares. Pero sí es importantísimo que lo sepan y sobre todo que el fabricante, y eso viene en el manual de usuario que viene dentro de la caja del medicamento, el fabricante incluso dice a cuánto es la infusión mínima y máxima que se puede pasar, que eso también es importante que lo sepan. Por lo demás, lo que dijo el compañero, Alex fue el que lo del comentario, el reinicio de la anticoagulación varía, y varía mucho dependiendo del origen del sangrado y de la indicación de la anticoagulación per se. Se puede estar reiniciando una anticoagulación en los primeros 72 horas, como puede extenderse incluso hasta casi 90 días la anticoagulación. Lo que ustedes sí tienen que tener claro es que las normas actuales de anticoagulación ya sacaron los riesgos de sangrado como una excusa para no anticoagular un paciente. Si el paciente tiene indicación, usted lo va a anticoagular sin importar el riesgo de sangrado, porque en realidad ya se demostró que es mucho más el beneficio sobre el riesgo. Entonces, ya esos scores que uno solía utilizar para proyectar el riesgo de sangrado en los pacientes anticoagulados, prácticamente eso ya ni siquiera se recomienda hacer, porque si la terapia la requiere indiscutiblemente de la situación y condición del paciente. Claro, dependiendo, eso sí, del escenario clínico, pues uno va a preferir un DOAC indiscutiblemente a una warfarina, pero hay condiciones puntuales como el SAF y como la válvula mecánica aórtica o mitral, o en realidad cualquiera, que indiscutiblemente siempre va a ser la warfarina el abanderado. Para todo lo demás siempre se da con los DOACs. Entonces, como la gran mayoría de los pacientes van a estar con DOAC, por eso es importante y recalco de que ustedes sí deben de conocer cuáles son los antídotos, así no los tengamos, porque ustedes sí los deben de conocer, porque eso lastimosamente se los van a preguntar en algún momento de su formación y cuando se vayan a apretar a residencia. Para no extenderme más porque ya es como tardecito, muy buena noche a todos. Creo que con esto terminamos el semestre, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces a todos espero que les haya ido muy bien este semestre, que hayan aprendido un montón, que sean mejores médicos cada día. Una feliz Navidad y espero reencontrarnos el otro semestre que tenemos varias actividades en mente por realizar. Muchos éxitos a todos. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche, Ángela. De nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, que disfruten sus vacaciones. Chao. Feliz noche, gracias. Muy bien.